El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Es tu nombre bendito por siempre. Te agradecemos por darnos, Señor, la oportunidad de reunirnos y poder compartir tu palabra. Que tu Espíritu, así como tú has prometido, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, nos recuerde lo que tú enseñas. Gracias, gracias, Señor. El tema que voy a compartir a continuación titula Jesucristo revelado en Apocalipsis. Para comenzar, al hablar del Señor Jesucristo, especialmente en estos días, cada persona tiene su propia forma de pensar. Para algunos, Cristo es un líder excepcional, pero un líder más, al mismo nivel de otros fundadores de religiones. Para otros es quien se opuso al imperio romano, a los ricos y poderosos y favoreció a los pobres, pero nada más. Para algunos es el de la imagen de yeso, para quien se debe pasar una gran fiesta con mucha bebida alcohólica y otras exageraciones a fin de recibir favores económicos. Pero revisando cuidadosamente la Biblia, porque para saber de Jesucristo, para entender realmente quién es Cristo, sus propósitos y otros detalles, tenemos que ir a la Biblia, a la fuente de información. Y uno de los libros especiales que trata precisamente sobre la imagen real y actual de Jesucristo es Apocalipsis. Nos muestra este libro la perspectiva, la imagen verdadera de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar, por ejemplo, que comienza este libro diciendo el Apocalipsis de Jesucristo, es decir, la revelación de Jesucristo. Es algo que estaba oculto, pero de pronto es abierto para que lo conozcan todos. Por lo tanto, aquí se presenta a Jesucristo como el que profetiza, el que anuncia, el que conoce de verdad el futuro. En el versículo 5 se presenta a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Testigo fiel, aquel que ha bajado del cielo, que nos da certeza de que Dios existe, de que Dios es el soberano, Dios es el eterno, que ama a la humanidad. Es el Dios santo, es el testigo de primera mano. Dios se ha revelado en Jesucristo. Dios ha enviado a Jesucristo para que tengamos certeza de que Dios existe y cómo es Dios. El primogénito de los muertos, es decir, el que estuvo muerto y resucitó de entre los muertos. El soberano de los reyes de la tierra, es decir, sobre toda autoridad está Jesucristo. Por más grande que sea la autoridad sobre nuestro planeta, hay una autoridad mucho más alta, eterna, gloriosa, poderosa. Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. También en el versículo 5 es presentado Cristo como el que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el versículo 6 y en el capítulo 5, versículo 10, el que nos ha hecho
reyes y sacerdotes para Dios. No nos ha hecho príncipes, nos ha hecho reyes y además nos ha hecho sacerdotes. Una equivocación que cometen los reyes humanos es pensar que hay una casta especial de personas quienes están destinadas a ser sacerdotes. Pero cuando revisamos cuidadosamente la Biblia vamos a encontrar una enseñanza tremenda. Más bien todo aquel que se rinde a Jesucristo, ya sea varón o mujer, es hecho sacerdote para Dios. Es decir, alguien que ministra a Dios, alguien que se acerca a Dios, alguien que intercede delante de Dios por los otros seres humanos. Es interesante saber que papá y mamá en la casa, por ejemplo, son sacerdotes de su casa, de su hogar, de su familia. En el versículo 7 encontramos que el Señor Jesucristo es el que viene en las nubes y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Tenemos que tener certeza, seguridad de que el Señor Jesús viene de manera personal y visible en las nubes. Y los linajes, es decir, las familias de la tierra, lamentarán porque recién querrán reconocerlo a Jesucristo como lo que es, pero será demasiado tarde. Por lo tanto, el desafío está para todos hoy, reconocerlo al Señor Jesús y decirle, tú eres Dios, tú eres Señor, solo tú eres el Salvador. Salva mi vida, rindo mi vida, quiero obedecerte, Señor, y a partir de ahora lo hago. Voy a vivir contigo y voy a vivir para ti. En el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, Él se presenta a sí mismo como el primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Es bueno remarcar que Jesucristo no es un simple líder religioso, alguien que fundó una religión más de entre muchas que ya existían en su época. No, de ninguna manera. Él es el Todopoderoso. No es un simple hombre, es Dios hecho hombre. Murió en la cruz, pero no quedó muerto. Resucitó al tercer día. Él vive. Él es el primero y el postrero en el sentido de que fuera de Él no hay nada más. No hay otro Dios, no hay otro Señor. En el capítulo 1, versículo 13 y en el capítulo 2, versículo 1, Jesucristo es presentado como el que anda en medio de los 7 candeleros. Y cuando Juan pregunta respecto al significado de estos 7 candeleros, el Señor le hace entender de que Él está en medio de esas lámparas, de esas portadoras de luz que alumbran en la oscuridad. Y esas portadoras de luz son las iglesias, las congregaciones que habían sido establecidas en Asia en esa época. Pero aplicando a nuestra realidad, es el Señor Jesús también que está en medio de su pueblo. Es el Señor Jesús que está en medio de su iglesia. En el capítulo 1, los versículos 14 y 15 y en el capítulo 2, versículo 18, es el que tiene la cabeza y los cabellos blancos como blanca lana, como nieve. El significado de los cabellos blancos es sabiduría, experiencia, el haber vivido muchísimo tiempo, pero sin envejecer.
los ojos como llama de fuego, es decir, una mirada penetrante. Él es capaz de conocer hasta lo más escondido que pudiese haber. Su mirada traspasa todo, aún lo más profundo. Los pies como bronce bruñido, la voz como estruendo de muchas aguas. Podemos aplicar esto a las opiniones de las personas. Son destacadas las opiniones de personas que tienen renombre a nivel mundial, filósofos, líderes, escritores, intelectuales, y cada uno de ellos expresa su punto de vista de varias maneras y pueden elevar su voz para tratar de enseñar y guiar a la humanidad. Pero sobre todas estas voces está una voz que no puede ser sobrepasada, y es la voz de nuestro amado Señor, su voz como estruendo de muchas aguas. Eso significa que lo que Él dice tiene máxima autoridad. Él dice la verdad. Todo aquello que el ser humano busca en conocimiento, en sapiencia, en sabiduría, Él la tiene. Nadie puede sobrepasar a lo que Él tiene y expresa. Así que haremos bien en acogernos a su protección, a su cuidado. Haremos bien en correr hacia Él constantemente y rendirnos y reconocerlo. Él es el que te puede dar consejo. No hay mejor ni mayor consejo que el de nuestro Señor. Y cuando en oración tú te acercas y le dices, Señor, ¿qué hago en esta situación? Él te aconsejará. Por supuesto, a través de esa dulce voz que hace Él percibir en el corazón a los creyentes, pero por sobre todo a través de su palabra, la Biblia. Él te conducirá a que puedas leer, examinar, recordar lo que Él ha hecho escribir en su poderosa palabra. En el versículo 16 del capítulo 1 y en el capítulo 2 versículo 1 y en el capítulo 3 versículo 1, Él es el que tiene en su diestra 7 estrellas. Una de las preocupaciones del apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos, preocupado con carga por la obra de Dios, por las congregaciones que habían sido establecidas por él y por otros apóstoles. Y también tenía carga por sus consiervos, por quienes eran los líderes de esas congregaciones. El Señor le muestra una tremenda verdad, de que cada uno de esos líderes está en sus manos. ¿Qué lugar más seguro podría haber? ¿Qué sitio más seguro podríamos nosotros encontrar que las preciosas manos de nuestro Señor? Pues esto es lo que muestra el Apocalipsis con relación a Jesucristo. Él tiene a cada uno de sus ministros en sus manos. Cuando el apóstol Juan le pregunta respecto a las 7 estrellas que estaban en las manos del Señor, el Señor le dice que estas 7 estrellas son los ministros, son los mensajeros, quienes llevan la palabra de Dios, quienes ministran la palabra de Dios en las congregaciones. Así que, querido maestro, querido predicador, querido pastor, querido evangelista, siéntete tremendamente seguro, infinitamente seguro en las manos poderosas del Señor. Y en este momento tú puedes decirle muchas gracias porque estoy en tus manos. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 16, y en el capítulo 2, versículos 12 y 16, y en el capítulo 19, versículo 15,
encontramos que Él es el que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Él es el que habla, Él es el que ha pronunciado lo que está escrito en la Biblia. Es por eso que cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es como una espada aguda de 2 filos. Algunos dicen, estos 2 filos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es una interpretación un tanto forzada, pero lo que está diciendo es que así como una espada tiene 2 filos y puede penetrar hasta lo más profundo, así también es la poderosa palabra de Dios que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. Él es cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto nos habla de la gloria del Señor, del resplandor de su presencia. Uno de los aspectos que buscan los seres humanos, y hasta antes de esta tremenda crisis, había un afán desmedido de búsqueda de fama, de brillo a nivel mundial. Pero de pronto lo que estamos viviendo, este drama que está aconteciendo, ha puesto una especie de freno para que todos aquellos que estaban buscando este brillo, este resplandor a nivel internacional, se detengan, paren. Y se acuerden que hay uno que tiene el máximo resplandor en todo lo que existe, y es nuestro Señor. Él es cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. No hay nadie más que Él, no hay nadie superior a Él. Un error que los periodistas han cometido en todo el mundo es hablar de ídolos que la gente debía seguir. Artistas, deportistas, gente que había alcanzado la fama, ídolos populares, promoviendo de esta manera una especie de culto hacia personas, hacia seres de carne y hueso, dándole la espalda y quitándole la honra y la gloria que solo le pertenece a nuestro Señor. En los versículos 17 y 18 del capítulo 1 y en el capítulo 2, versículo 8, Él es presentado como el primero y el último, Alfa y Omega, el que vive y estuvo muerto, pero he aquí vive. Una imagen equivocada del Señor Jesucristo es presentarlo en alguna escultura, alguna imagen muerto, y guiar el pensamiento de la gente solo a ese detalle. Es verdad que estuvo muerto, pero no continúa muerto. Él vive por los siglos de los siglos. En el versículo 18 es presentado el Señor Jesús como el que tiene las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. Él tiene control sobre lo que el ser humano no puede controlar. No podemos pagar millones de millones para seguir viviendo un tiempo más. Cuando la muerte nos sorprende, no hay vuelta que dar. Pero hay alguien que tiene el control inclusive sobre la muerte, y el lugar de los muertos es nuestro Señor, a quien debemos darle gracias, a quien debemos glorificarle. En el capítulo 2, versículo 2 encontramos que Él es el que reconoce cuando los creyentes trabajan duro, reconoce cuando los creyentes hacen buenas obras, cuando perseveran, cuando no toleran a los malos y desenmascaran a los falsos siervos del Señor. En el capítulo 2, versículo 4,
Es el primer amor de todo creyente. En este tiempo de crisis debemos revisar también nuestras prioridades. ¿Quién era el primer amor en nuestras vidas? ¿Quién ocupaba el primer lugar en el amar? En nuestra vida diaria amábamos. ¿Y quién ocupaba el primer lugar? ¿Acaso nuestra pareja? ¿Un hijo? ¿El hijo favorito? ¿Algún hobby? ¿Algún deporte? Él es el primer amor de todo creyente y debería ser el primer objeto del amor de toda persona, el primer propósito, el primero en ser amado, nuestro Señor. En el capítulo 2, versículo 5 y en el 16 y en el capítulo 22, en el capítulo 3, versículo 3 y en el versículo 19, Él es el que llama a las iglesias al arrepentimiento. Vale la pena reflexionar, analizar en este momento respecto a por qué el Señor ha permitido que las congregaciones, que los templos sean cerrados. Es un llamado de Dios a todo su pueblo para que se detenga en su accionar acostumbrado y más bien cada uno reunido con su familia revise su corazón, revise sus actitudes, revise su doctrina, revise la manera como ha estado viviendo y pueda pedirle perdón a Dios por esos pecados, errores, debilidades, oportunidades perdidas y tantas otras cosas más. Él es el que llama a las iglesias al arrepentimiento. En el capítulo 2, versículo 6, Él es presentado como el que odia las obras de los nicolaitas, aquellos que enseñaban que cuando uno peca no afecta al espíritu, sino solamente al cuerpo. En el capítulo 2, versículo 7, versículos 11, 17, en el versículo 29, en el capítulo 3, versículo 6, versículos 13 y 22, Él es el que enfatiza que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta frase se reitera una y otra vez? Por lo menos 7 en el libro de Apocalipsis. Oiga el que tiene oídos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es porque Él quiere que pongamos atención en lo que les está diciendo a las iglesias de la época de Juan, que también es un mensaje para nosotros que vivimos hoy. En el capítulo 2, versículos 7, 11, 17 y 28, es el que va a dar a cada vencedor el derecho de comer del árbol de la vida gratuitamente. Es el que hará posible que no suframos el daño de la segunda muerte. Es quien nos dará del maná escondido para comer. Es quien nos hace una invitación por medio de una piedrecita blanca para que participemos del banquete eterno. En el capítulo 2, versículo 9, es el que conoce las aflicciones, el que conoce la pobreza, la condición espiritual de los creyentes. Esto debe llenarnos de gozo, esto debe darnos el consuelo que necesitamos. Él conoce tus aflicciones, pero no solo las conoce, las atiende. Él conoce tu pobreza, pero no solo conoce, sino atiende para que salgas de esa situación. Y Él conoce la situación, la condición espiritual de los creyentes, para ayudarles a salir de esa situación. También en el versículo 9 es el que conoce a los hipócritas y aquellos que difaman a los verdaderos creyentes. En el versículo 10 es el que nos dice que no tengamos temor de las cosas que vamos a sufrir.
En el capítulo 2, versículo 10, es el que promete una corona de vida a los que son fieles hasta la muerte. Es decir, Él nos va a coronar con vida eterna si somos fieles hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Una pregunta que debemos hacernos también en este tiempo, reunidos en casa, es: ¿cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Ha disminuido? ¿Se ha fortalecido? ¿Está debilitada nuestra confianza? Nuestra fidelidad al Señor. Este es el tiempo de podernos acercar a Dios y decirle: Señor, haz que yo sea de aquellos que son fieles hasta la muerte. En el versículo 13 es el que sabe dónde vivimos. Conoce tu casa, conoce tu realidad, sabe dónde vives, dónde moras. Y muchas veces vivimos en un lugar donde la influencia de espíritus malignos es muy fuerte. Vivimos junto a un calvario o un lugar de sacrificio de seres humanos. Vivimos muy cerca de un lugar de culto idolátrico. Y el ataque espiritual es constante, es permanente, se hace sentir. Pero el Señor nos recuerda que Él sabe dónde vivimos y gozamos de una protección especial, su presencia. En el versículo 13 del capítulo 2 también encontramos que Él es el que conoce el nombre de todo testigo de Él, de todo mártir, de todo aquel que es capaz de entregar su vida por Él. Conoce su nombre, así como conocía el nombre de Antipas. En el versículo 14 del capítulo 2, Él es el que sabe cuando las personas en la iglesia siguen a falsos maestros. En el versículo 19 del mismo capítulo, Él es el que conoce nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio, nuestra perseverancia, y conoce nuestras obras presentes. En el versículo 23 es el que escudriña los corazones y las mentes. Es quien va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho. En el versículo 26 es el que va a dar a cada vencedor autoridad de gobernar sobre todas las naciones. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, Él es el que conoce la falsa reputación y la verdadera condición de la iglesia. Él sabe cuando la iglesia aparenta tener vida, pero en realidad está muerta. Esa era la realidad de tu congregación. Este es un tiempo para decirle a Dios: misericordia, perdónanos. Aparentábamos tener vida, pero estábamos muertos espiritualmente. Tú conoces nuestra verdadera condición. Aparentemente teníamos capacidad de ver, pero estábamos ciegos. Señor, en este tiempo nos arrepentimos. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver la realidad y para que podamos verte a ti y podamos ser, Señor, personas realmente transformadas. En el versículo 3 del capítulo 3, Él es el que vendrá como ladrón para aquellos que están espiritualmente dormidos. En el versículo 5, es el que no va a borrar los nombres de los vencedores del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante de su Padre. En el versículo 8, Él es el que sabe cuando el creyente tiene poca fuerza. Y esa es tu realidad en la actualidad. Pues tú puedes acercarte y acercar tu vida al Señor y decirle: esta es mi situación. Tú sabes que tengo poca fuerza. Renueva mis fuerzas con tu espíritu. En el versículo 9,
es el que hace que los difamadores caigan a los pies de los creyentes y confiesen que Dios les ama. En el versículo 10 de este capítulo es el que guarda a los creyentes que tienen paciencia de la hora de la prueba que ha de venir todavía sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que estamos experimentando ahora es solo una muestra de lo terrible que todavía está por venir. En el versículo 11 es el que viene pronto y advierte a los creyentes que retengan lo que tienen para que ninguno les quite su corona. En el versículo 12, el que hará a cada creyente columna en el templo de Dios y escribirá sobre él un nombre nuevo, el nombre de Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. En el 14, Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y en el versículo 15 y 16, es el que vomitará de su boca al creyente tibio. Como podrás ver, no es el Jesucito, no es el Jesús enclenque, no es el Jesús derrotado y muerto todavía, no es el que cuelga de la cruz aún, no es el Jesús bebé al que hay que trasladar, al que hay que cambiar pañales, al que hay que vestir. No es el Jesús que necesita algo de nosotros, más bien es el que está vivo y nos da todo lo que necesitamos. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos quienes necesitamos todo de Él. Es el Cristo glorioso, el Cristo vivo y verdadero. A Él le seguimos, a Él le servimos. Vamos a orar. Gracias por revelarte de estas maneras prodigiosas en tu palabra. Y a lo largo del libro tú sigues revelándote, mostrándote. Señor, y podemos ver tus características, quién eres, cómo eres, cuál es la realidad. Gracias por abrir más nuestros ojos para que veamos tu gloria, tu grandeza, tu poder, tu capacidad. No eres un simple hombre, un simple revolucionario, alguien que se interesó, Señor, por las clases desposeídas. No. Tú eres el Dios eterno, el Dios vivo y verdadero. A ti te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. Rendimos nuestras vidas para tu servicio. Estamos en tus manos. Gracias. Gracias. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.